¿Por qué sufre la gente buena y prospera el mal? Una respuesta que no les gustará. Queridos hermanos y hermanas, no empecemos con los oligarcas, ni con los malos jefes, ni con los vecinos con coches bonitos, sino con nuestros corazones. El Salmo 72 lo dice directamente, pero casi me estremecí, envidioso de los necios al ver la prosperidad de los malvados. El salmista no escribe una denuncia a la fiscalía ni hace una película incriminatoria, lo admite. Se sorprende envidiando. Y esa palabra, envidioso, resuena. Porque la envidia no se admite en un diario, no se escribe sobre ella en las historias, sino que silenciosamente nos carcome los nervios y nos roba la alegría. Susurra, ¿por qué ellos lo tienen todo, y yo tengo oraciones y facturas? ¿Dónde está la justicia? Observen cómo medimos el éxito. En kilómetros recorridos, en metros cuadrados, en ceros en un papel, en la cantidad de me gusta en vacaciones. Juzgamos la vida de los demás y la consideramos teología. Pero la Biblia nos enseña a medirnos de otra manera, no por el dinero, sino por la eternidad, no por el esplendor, sino por el salón, la paz que no se desvanece con la primera llamada de la clínica. La prosperidad sin Dios es como un pastel en una vitrina, el glaseado es hermoso, pero todos los ingredientes son sustitutos. Dulce ahora, amargo después. Y aquí diré algo que a algunos no les gustará, a menudo el problema no es que los pobres prosperen, sino que miramos demasiado de cerca y demasiado abajo. Todos tenemos ese amigo que tiene 3 coches y 3 préstamos. Vive para el espectáculo y duerme 3 horas al día. En el restaurante, uno lujoso, en casa, vacío. Se ríe de ti por tu vieja cocina, mientras tú miras su nueva encimera y te sientes inferior. Ahora pregúntate en silencio, ¿de verdad quiere su vida, con su insomnio, sus ataques de pánico, su miedo a perder el trabajo y su adicción a la aprobación? Aquí es donde se esconde el veneno de la envidia, miramos por la ventana y no vemos el almacén de deudas. Contamos los juguetes ajenos, pero no las lágrimas ajenas. Soy pastor. He visto demasiados hospitales y cementerios como para creerme el cuento de hadas de que los malos viven más y son más felices. En el cementerio, todos tienen el mismo historial médico. En el quirófano, no preguntan, ¿donaste el 10% a caridad?, sino que piden permiso para someterse a la anestesia. La vida no es una hoja de cálculo de Excel de la que deduces inmediatamente la fórmula, bueno igual a rico, malo igual a sin blanca. Dios no es un cajero automático donde dejas caer una oración y recibes un cheque de felicidad. Él es el Padre. Pero el Padre tiene otros propósitos, no tratarnos con bondad, sino moldearnos. Pero seamos completamente honestos, la palabra celos no solo se aplica a los yates. A veces envidiamos cosas sencillas, la salud de alguien, la familia de alguien, el bienestar de un hijo de alguien, la vejez de alguien, cuando hay alguien que le trae un vaso de agua. Y nosotros, los creyentes, sabemos cómo ocultarlo. Llamamos a la envidia luchar por la justicia, buscar la verdad, celo por el Señor, pero en el fondo, el resentimiento contra Dios latente. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no ahora? El salmista no se avergüenza de admitir, tenía celos. Y ese es el comienzo de la sanación. Hay otra trampa, el corto plazo. Miramos el presente y sacamos conclusiones sobre la eternidad. Hoy él ríe, significa que Dios lo bendijo. Hoy lloro, significa que Dios se ha olvidado de mí. Pero si juzgamos una película por un solo fotograma, cada obra maestra parecerá insignificante. La Escritura nos llama la atención una y otra vez, no nos precipitemos en las conclusiones. No se preocupen por los malvados, pronto serán barridos como la hierba. La palabra pronto en la Biblia no siempre es lo mismo que nuestro esta noche tras esta noche. Los calendarios de Dios son más largos que nuestra paciencia. Y eso es irritante. Pero la verdad es que muchas prosperidades son pendientes resbaladizas, fáciles de deslizar. No se oyen los pasos de la caída hasta que se llega al borde. Lo diré sin rodeos, pero al grano, hay personas para quienes todo brilla menos su conciencia. Invierten en la fachada y escatiman en los cimientos. Construyen con paneles de yeso, y los miras con admiración y te preocupa que tu ladrillo sea feo. Es injusto comparar la naturaleza de alguien con tu esencia. Dios compara lo contrario, Él ve el corazón. Y cuando la Escritura habla del fin de los malvados, no es un triunfo, sino una advertencia. Como una señal en el camino que dice, gira, reduce la velocidad. No para humillar, sino para salvar vidas. Nuestro problema es que aceleramos bajo la señal. Te lo ruego,
este diagnóstico no pretende avergonzar a quienes sufren. Si hoy te sientes abrumado, por la enfermedad, las deudas, la traición, la soledad, no te diré palabras frías, bueno, al menos será mejor en el cielo. Es cierto, pero suena cruel cuando duele. Quiero decir algo más, quiero quitarnos las falsas gafas de comparación a ambos, a ti y a mí. La envidia nos ciega a nuestros propios dones. Piénsalo, puede que no tengas un coche nuevo, pero tienes amigos que vendrán cuando el viejo se estropee, puede que no tengas una reparación perfecta, pero tienes una casa que huele a sopa y a la risa de los nietos. Dios no está obligado a darlo todo a todos, pero fielmente da a cada uno lo que lo lleva a Él. A veces, a través de la alegría. A menudo, a través del trabajo. Un hábito espiritual útil. Cada noche, haz una lista de 3 dones específicos que Dios te ha dado hoy. No palabras generales como gracias por todo, sino palabras específicas, gracias por la llamada de mi hijo, por el descuento en la farmacia, por dormir bien después de una semana de preocupaciones. Esto no es psicología del éxito, es una operación de envidia. La gratitud corta los hilos que unen nuestros corazones a la ventana de la vida de otra persona. Cuando la gratitud se convierte en una disciplina, la envidia pierde su oxígeno. Otra reflexión honesta. A veces, el mal se enriquece de verdad porque rompe las reglas. No paga impuestos, presiona a la gente, crea vínculos. Y duele verlo. Ojalá los rayos cayeran más rápido. Pero recuerda, que un rayo caiga en la casa de alguien no hará que tu hogar sea feliz. Es la presencia y la confianza de Dios lo que lo hace feliz. Y la presencia de Dios no llega a quienes tienen todo perfectamente organizado en los estantes, sino a quienes acuden sinceramente, Señor, te envidio. Estoy cansado. No entiendo. Dios ama la verdad del corazón. El salmista no ocultó su envidia, la llevó al templo. Y aquí llega el punto de inflexión, hasta que entró en el templo de Dios y comprendió el fin de ellos. El templo no es solo una habitación. Es un lugar donde la línea horizontal se vuelve vertical. Es un momento en que se apagan las noticias y se enciende la palabra. Es una mesa donde el pan y el vino nos recuerdan, el inocente sufrió. Es una mirada al Cristo crucificado, que se quita la corona del yo sé más, y se la entrega. En el templo, dejamos de medir la vida con los estándares de los demás y comenzamos a escuchar el latido del corazón de Dios. Permíteme preguntarte directamente, ¿cuándo fue la última vez que entraste en tu templo? No formalmente, no a la fuga, sino de verdad, con preguntas, con resentimiento, con envidia. Con demasiada frecuencia intentamos lidiar con este dolor solos. Nos comparamos, discutimos, leemos comentarios, y solo nos enojamos. El salmista encontró su camino, no al foro, sino al templo. Y allí, el rompecabezas empezó a encajar. No porque los malvados se arruinaran repentinamente, sino porque sus corazones miraban más allá de la caja del supermercado y el extracto bancario. Así que, nuestro diagnóstico honesto, no es que sean demasiado ricos, sino que somos demasiado celosos y miopes. Esto no borra las injusticias del mundo, pero sí nos quita una falsa carga. Admitimos, Señor, mi corazón necesita sanación. Y ese es el comienzo del camino. Y entonces tendremos que escuchar la desagradable respuesta que dan las Escrituras. Dios no es nuestro contador, sino nuestro Padre, Él soporta a los malvados hasta que se arrepienten, y lleva a los justos por el fuego hasta la madurez. Hermanos y hermanas, esto es lo que a muchos no les gustará. Dios no tiene que revisarnos las cuentas del universo al final del trimestre. Él no es un contador que cuadra la cuenta cada noche para que cada uno de nuestros débitos y créditos coincida. Él es el Padre. Y el objetivo del Padre no es mostrarnos favor, sino hacernos como el Hijo. El Señor al que ama, castiga, o mejor dicho, entrena y disciplina. Esto no es sadismo, sino amor que no nos somete a la pereza, el miedo ni el orgullo. Escuchen una imagen sencilla. 2 sillas, una, confort, la otra, carácter. El mundo siempre sugiere sentarse en la primera. Dios a menudo nos lleva a la segunda, porque sin carácter, el consuelo nos destruirá. Las palabras de Santiago resuenan casi con fuerza. Considérense sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, porque así es como nacen el coraje y la madurez. No se regocijen en el dolor, sino en el resultado que Dios formará de él. Como un cirujano que corta no porque odia al paciente, sino porque lo ama más que a su tumor. ¿Qué pasa con los malvados? ¿Por qué todo les parece bien? La Escritura dice, el Señor no se demora,
sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto no es amnistía, sino perdón. No es una aprobación de su camino, sino una oportunidad para cambiar. Y aquí necesitamos humildad. Después de todo, una vez recibimos el perdón y lo usamos. Cada respiro que tomamos es un mérito de la misericordia de Dios. Pero cada mérito tiene su fecha límite. Una distinción importante que nos protege de la crueldad espiritual: el castigo, la disciplina y las consecuencias no son lo mismo. El castigo es la respuesta justa al juicio. La disciplina es la crianza de un hijo amado y preparado para la madurez. Las consecuencias son la cosecha natural de lo sembrado, cortado, quebrantado, herido. Cuando un creyente atraviesa dificultades, no siempre es un castigo. A menudo, es la disciplina del amor o simplemente la realidad terrenal de un mundo caído donde, en el mundo tendréis tribulaciones. No blandas versículos como un garrote sobre el dolor de alguien. Es mejor estar presente y no explicar apresuradamente lo que Dios aún está moldeando. La cruz es la clave de la respuesta a la pregunta sobre el sufrimiento. Los inocentes sufrieron. Si Dios midiera la vida como un contador, Cristo no habría muerto por los impuros. Pero si murió para mostrar que Dios entra en nuestro dolor, no que mira desde la ventana de un oficio celestial. Por lo tanto, Roma no es un arco en una montaña de lágrimas, sino un ancla. Todas las cosas obran para bien de quienes aman a Dios. No todo es bueno en sí mismo, pero todo está en sus manos para bien si permanecemos en su amor. Seamos honestos, a veces, cuando los malvados prosperan, queremos acelerar la obra de Dios. Señor, dame un acelerador de justicia. Pero Dios es lento no porque sea débil, sino porque es bueno. Su lentitud es una oportunidad para el arrepentimiento. Al mismo tiempo, su cercanía al sufrimiento es nuestra oportunidad para evitar la amargura. Se nos dan dos caminos: amargarnos por los éxitos ajenos o profundizar en Dios, permitiendo que la disciplina nos fortalezca. El oro no resiste el crisol. Permanece en silencio y arde hasta que las impurezas desaparecen. Pero duele, dices. Yo creo. Y Dios sí. No te pide que fuerces una sonrisa. Te pide que perseveres. Que te aferres a su promesa de estar contigo en el fuego. Que te aferres a la meta de ser como Cristo. Que te aferres a la esperanza de que el juicio y la misericordia se encontrarán, y que todo encontrará su lugar. Mientras tanto, elige el camino del Hijo, no el del asalariado. No pidas, devuélveme mi consuelo, sino, crea en mí un corazón puro, enséñame esto. Esta es una fe que madura. Y esta es nuestra transición al final. Si Dios es Padre, si el sufrimiento es una escuela de amor y la prosperidad de los malvados es solo una demora, entonces debemos cambiar la regla de las medidas. Miremos más allá del presente. No vivamos con envidia, sino con esperanza. Y elijamos prácticas que sanen el corazón. Hermanos y hermanas, el punto final de este tema no reside en nuestro conocimiento, sino en la historia de Dios. El Salmo 72 dice: hasta que entre en el santuario y comprenda su fin. El fin lo decide todo. Dios no se ha retirado ni se ha dormido, guía al mundo hacia el juicio y la restauración. Por lo tanto, la prosperidad momentánea sin Dios es una pendiente resbaladiza, mientras que el sufrimiento momentáneo con Dios es un puente hacia la gloria. El apóstol escribe: una leve tribulación momentánea trae riquezas eternas de gloria. Esta no es una postal reconfortante, sino un cambio de regla de medidas. Malaquías promete que llegará el día en que Dios distinguirá a los justos de los malvados, y el libro de la memoria se abrirá para quienes le temen. La historia del hombre rico y Lázaro también nos enfoca: en la tierra, uno brilla, el otro está a la puerta, pero en la eternidad, los roles se invierten y es demasiado tarde para cambiar nada. Estos textos no son para jactarse, sino para la sobriedad. Restauran el temor de Dios y nos liberan del dulce jarabe de la envidia. ¿Qué significa esto en la práctica? Primero, si perteneces a Cristo y llevas las heridas de esta vida, no confundas el dolor con el fracaso. El fracaso es separación del Padre. El dolor puede convertirse en una zanja por la que Dios te conduce a la fortaleza. Persevera. La perseverancia no es una máscara de piedra, sino un Señor, me quedaré contigo a diario. Nombra lo que le duele. Llora. Ora. Pero no te rindas. En el santuario, el corazón deja de vivir en comparación y aprende a vivir en presencia. En segundo lugar, si hoy estás floreciendo y tu conciencia te dice que parte de tu éxito se basa en mentiras, en la culpa ajena,
en la adoración del dinero, arrepiéntete mientras aún respiras con alivio. Dios es paciente no porque sea indiferente, sino porque ama. Pero la paciencia no es infinita. No esperes la tormenta. Acude a Cristo. Mantente firme en la verdad, incluso si tienes que deshacerte de viejos pecados, saldar deudas y admitir el engaño. Dios perdona la verdad viva con mayor facilidad que una moda de piedad muerta. En tercer lugar, la comunidad necesita terapia contra la envidia. Los invito a realizar prácticas sencillas para la próxima semana. La primera es la disciplina de la gratitud. Cada noche, enumera 3 dones específicos recibidos hoy y dilos en voz alta. La segunda es el servicio a los que sufren, un acto consciente de misericordia sin fotos ni testimonios, para Cristo, no para los me gusta. La tercera publicación surge de una comparación. Limita las noticias y las redes sociales, donde los escaparates de otros intensifican nuestra tristeza, y reemplázalas con las Sagradas Escrituras, especialmente los Salmos 72 y 37. Y una cosa más, dejemos de minimizar la recompensa. El cristiano tiene la palabra para siempre. ¿Quién está en el cielo para mí? ¿Y no hay nada en la tierra que desee fuera de ti? Dios es la roca de mi corazón y mi porción para siempre. Esto no es escapar de la realidad, sino reconocer la visión completa. No eludimos la responsabilidad, simplemente nos negamos a juzgar la eternidad basándonos en el clima de hoy. Cuando nuestros corazones están unidos a Dios, aunque el mundo les arranque el techo, la casa no pierde sus cimientos. Y ante nosotros yace la promesa, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá. ¿A dónde deben ir los que carecen de fuerzas? Vayan al santuario. Acérquense a la oración, a la Eucaristía, a un hermano o hermana que pueda sentarse a su lado sin sermones. Pidan a la Iglesia que ayude no con palabras, sino con hechos. Que alguien traiga medicinas, acompañe a los enfermos, pague la compra. De esta manera, la justicia de Dios comienza a brillar ahora, a través de nuestras manos. Y que quienes han recibido mucho no rehúyan este honor, su abundancia hoy puede ser un milagro para alguien más. Terminaré con una sencilla confesión que puede convertirse en tu oración diaria. Señor, ya no mido mi vida por las vitrinas de los demás. Tú eres mi porción y mi esperanza. Enséñame a perseverar, dame la valentía para arrepentirme, sana mi corazón de la envidia. Prefiero la presencia a la comparación, la obediencia a la histeria y la esperanza al cinismo. Dios no me debe una vida fácil, me ha dado nueva vida en Cristo y me está guiando por el fuego hacia la gloria. Amén. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete, dale a me gusta, para promover la palabra de Dios y comparte tu opinión sobre esta parábola en los comentarios. Compártela con tu familia y amigos, y serás recompensado. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto.